Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y este es un video creado para un póster digital elaborado con EduBlockstar. La idea es que luego de revisar el video y el póster aprendas a resolver un problema geométrico específico con el apoyo de Máxima y bajo un enfoque vectorial. En este póster vamos a abordar un teorema que establece que tres puntos no colineales, esto es, que no se encuentran en la misma recta, determinan a una circunferencia única. En el recuadro del teorema, al hacer clic, tendrás acceso a un PDF en donde se encuentra la demostración constructiva de este hecho, acompañado de un ejercicio práctico. En la parte inferior del póster se precisa cada uno de los pasos a seguir para construir la ecuación de una circunferencia que pasa por los tres puntos que verifican esta condición. A la izquierda, haz clic para ver de forma más detallada un GIF animado con la representación gráfica de la demostración constructiva. Y finalmente, en la esquina inferior izquierda, haz clic para ingresar al sitio oficial de Máxima, descargar el software y tener acceso a los manuales con los comandos desde los más básicos hasta los más robustos para aprender a manejarlo. Máxima es un sistema de álgebra computacional que simplifica enormemente el cálculo simbólico y numérico implícito en la resolución de problemas matemáticos y además te brinda la posibilidad de construir tus propias funciones. Así que con suerte, luego de revisar estos materiales, te animarás a utilizar Máxima no solo para resolver problemas de geometría, sino también problemas matemáticos de otras ramas de tu interés. Así que pues esperemos que así sea y que disfrutes de este material. Mira, vamos a crear una función en la que el usuario ingrese 3 puntos y Máxima deberá determinar si son o no colineales y si no es así, debe ejecutar la secuencia de pasos que se detallan en el póster. Antes de iniciar, es bien importante reparar en el siguiente razonamiento. Si 3 puntos son colineales, entonces al calcular los vectores que resultan de la diferencia entre dos de los puntos dados, dichos vectores deben ser paralelos. Y esto implica que los vectores unitarios asociados a estos vectores resulten iguales elemento a elemento en valor absoluto, ¿cierto? Bueno, pues es importante que tengas todo este razonamiento bien presente porque en este se va a basar la construcción de la función que estamos por comenzar. Muy bien, vamos a definir la función con el nombre de circumference, que es circunferencia en inglés, y entre paréntesis vamos a indicarle a Máxima que esta función requiere de 3 argumentos, 3 parámetros que el usuario debe de brindar. En este caso son los puntos que va a brindar el usuario. Cuando una función de Máxima requiere varias líneas de comandos para ejecutar una tarea específica, esto se indica mediante la instrucción block, de manera que vamos a definir a la función circumference mediante la sintaxis 2 puntos seguida de igual como un bloque mediante el comando block, un bloque de comandos, y entre estos 2 paréntesis vamos a escribir todos los comandos requeridos separados por comas. Al final de la función vamos a escribir un signo de pesos. Ese es un detalle técnico, no debe preocuparnos por el momento, no vale la pena reparar en él por el momento. Vamos pues a definir a un vector A que resulte de la resta siguiente, es decir, que resulte de restar al primer punto el segundo. Nota que la definición del vector se hace mediante los 2 puntos, a diferencia de la sintaxis que empleamos para definir a una función. Son 2 cosas muy distintas. Al final debemos escribir siempre una comita en tanto que definamos una nueva instrucción para Máxima. De manera análoga vamos a definir a un vector B. B va a ser el vector que resulta de restar a el tercer punto
el segundo punto. Ahora bien, para que Máxima sea capaz de arrojar dentro de sus cálculos al vector unitario que se requiere para determinar la colinealidad, es preciso pedirle que cargue primero la librería eigen, esto mediante el comando load eigen. Vamos a pedirle que almacene en el vector UA el vector unitario asociado a, es decir, lo que resulte de aplicar el comando unit vector al vector A que recién hemos definido, y vamos a hacer lo mismo para obtener un vector unitario asociado a B. Bien, decíamos en el criterio que recién expusimos al inicio que si estos dos vectores resultan iguales al comparar cada uno de sus elementos uno a uno en valor absoluto, entonces los puntos serán colineales. En tal caso, vamos a pedirle a Máxima que arroje un mensaje que nos alerte de esto. Esto se hace mediante el uso de condicionales y vamos a ver cómo se escribe. Decimos si los elementos del vector UA, del vector unitario asociado a, en valor absoluto son iguales a los elementos en valor absoluto del vector unitario asociado al vector B. Si esto es cierto, entonces Máxima, por favor, regresa, ¿sí? Return, regresa o arrójame el mensaje, los puntos son colineales. Con la instrucción return se arrojará este mensaje y se interrumpirá la ejecución de la función. En caso contrario, o sea else, por favor Máxima, ejecútame lo que yo escriba entre estos dos paréntesis. Entre estos dos paréntesis vamos a escribir todos los comandos que deseamos que Máxima ejecute en caso de que los puntos sean no colineales. Primero vamos a pedirle que calcule el punto medio del segmento que conecta al primer punto con el segundo, y también vamos a pedirle que calcule el punto medio del segmento que conecta al segundo punto con el tercero. Vamos a definir también mediante las respectivas ecuaciones vectoriales las rectas que se requieren para la demostración constructiva. La primera debe de pasar por el primer punto medio definido y además debe ser ortogonal, es decir, perpendicular al primer segmento. La segunda recta debe pasar por el segundo punto medio calculado y ser ortogonal al segundo segmento. Ahora bien, necesitamos que Máxima nos ayude a obtener el punto de intersección entre estas dos rectas. Y las siguientes tres líneas de comandos que voy a escribir tienen ese propósito, hallar la intersección. No te preocupes si por el momento no comprendes del todo qué significa cada una de estas líneas de comando. Mi petición es que revises la caja de herramientas que coloqué en el póster, porque en ella encontrarás ejemplos muy pequeñitos y claros de su uso que seguramente facilitarán su comprensión. Basta pues por el momento con que reproduzcas estas líneas y tengas en mente su propósito. Muy bien, luego de estas tres líneas, basta con que recuerdes
que al final en S0 se ha almacenado el valor específico de S, que al ser sustituido en la primera ecuación nos da el punto de intersección deseado. A ese punto lo vamos a llamar P0. Ahí tienes, hemos sustituido a S por el valor, por el escalar que ha quedado almacenado en S0, y esto nos brinda finalmente un vector, es decir, un punto que es precisamente la intersección de las dos rectas y que además es el centro de la circunferencia que buscamos. Resta pues calcular el radio de la circunferencia, que no es otra cosa que la distancia que hay entre el centro y alguno de los puntos iniciales. Vamos a tomar el punto P1, el primer punto, para hacer el cálculo, y la distancia está dada por definición por esta expresión. Finalmente vamos a almacenar la ecuación ordinaria de esta circunferencia, que es la siguiente. Nota que de esta manera le indicamos a Máxima que queremos recuperar para esta ecuación el primer elemento que haya almacenado en el vector P0 y que para esta parte de la ecuación requerimos el segundo elemento almacenado en ese mismo vector. Y pues listo. Ahora solo resta pedirle a Máxima mediante el comando print que nos arroje un mensajito como este: la circunferencia tiene la ecuación centro y radio siguientes. Y mediante el comando return, Máxima, por favor, devuélveme la ecuación cartesiana general, que es la que se obtiene al aplicar el comando expand a la ecuación almacenada, la ecuación ordinaria, seguido del centro calculado y el radio calculado. Y hecho esto, al final oprimimos las teclas, al final, Shift, Enter, Shift seguida de Enter. Tenemos pues ya funcionando nuestra función. Para probarla, resolvamos un ejemplo específico. Los vectores dentro de Máxima se especifican entre corchetes y vamos a probar con los 3 puntos 1, 4, 2, 3 y 5, 2, que son no colineales. Y mira, efectivamente la función está arrojando el mensaje, la ecuación cartesiana general y el centro y el radio. ¿Qué habría pasado si le hubiéramos indicado a Máxima puntos en una misma recta como estos para esta función? A todas luces esos 3 puntos pertenecen a la misma recta, que es la recta identidad. Damos Shift Enter y Máxima nos indica son colineales. Este es un ejemplo pequeño de lo que Máxima puede hacer por nosotros. Por supuesto,
Imagina lo que podría hacer por ti si automatizara cálculos muy complejos que requirieras en otras materias. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena aprender a usar esta herramienta. Ojalá que este sea un inicio positivo para el uso del software en tu vida académica y, por qué no, más adelante, quizá en tu vida profesional. Hasta el siguiente póster.